Saludos, mi nombre es Marlene Cabrera, soy estudiante de licenciatura en enfermería y estoy impartiendo la asignatura de microbiología general con la maestra Nirke Sterling. Y estaré llevando a cabo mi examen final de esta asignatura. La primera pregunta es, ¿con cuál finalidad se usan los colorantes en el laboratorio de microbiología? La finalidad de uso de los colorantes en microbiología se realiza para teñir las bacterias y algunas estructuras tales como son cápsula, flagelos, esporas y ADN, entre otros. También se emplea para adicionarlos a los medios de cultivo para inhibir el desarrollo de un grupo determinado de gérmenes. ¿Cómo se usan los colorantes según sus cargas? Los colorantes ionizables se pueden dividir en dos clases tomando como base la naturaleza de sus cargas. Los colorantes básicos y los colorantes ácidos. Los colorantes básicos son catiónicos o tienen grupos cargados positivamente. Estos se unen a moléculas cargadas negativamente como algunas proteínas o ácidos nucleicos. Los colorantes ácidos son llamados también aniónicos y se unen a estructuras celulares cargadas positivamente debido a que su carga es negativa. Estos poseen grupos fenólicos e hidroxilos. Ahora bien, ¿qué es un medio de cultivo? Un medio de cultivo son sustratos de nutrientes en los que crecen y se multiplican los microorganismos en el laboratorio. Esto lo hacen con el objetivo de aislar diferentes cepas bacterianas para su posterior identificación y realización de estudios complementarios. Ahí en la imagen tenemos un ejemplo de un cultivo. En la clasificación de los medios de cultivo podemos decir que se clasifican en tres grupos que son según su consistencia, su origen y además también por su composición o utilización. Según su consistencia se subdividen en líquido, sólido y semisólido. Los líquidos son los que contienen los nutrientes en solución y no contienen agar, excepto aquellos que son utilizados por anaerobiosis con cantidad de agar mínimo. Los sólidos son los que se obtienen agregando un medio de cultivo líquido determinado. Y los semisólidos son los que difieren de los medios sólidos en la concentración de agar. Este es de un 0,5% y además son empleados para la observación de capas bacterianas con capacidad de movilidad. Ahora bien, los de origen se subdividen en naturales, sintéticos y semisintéticos. Los naturales son los preparados a partir de sustancias naturales en un origen animal o vegetal. Los sintéticos son los medios que contienen una composición química definida cualitativamente. Y los semisintéticos son los que se les añaden factores de crecimiento bajo una forma de un estrato orgánico complejo. También, como dije anteriormente, se dividen en composición o según su utilización, que entre esto encontramos los simples, los enriquecidos, los selectivos, los diferenciales de enriquecimiento, de reencuentro, de transporte y además especiales o altamente selectivos. Ahora hablaré sobre el uso y la finalidad del caldo lactosado bilis verde brillante. Este, este caldo se usa en la producción de gases, específicamente en la presencia de gas en un tubo invertido
o sea, en un gas positivo. Además, es un medio utilizado en el recuento de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli en agua. Además, en alimentos y otros materiales. Ahora, la composición del caldo lactosado bilis verde brillante. El bilis verde brillante en el interior de este tubo también va a contener el tubo de Durham o campana de fermentación. En esta imagen que vemos acá es un ejemplo del caldo lactosado bilis verde brillante. ¿Qué diferencia establece el agar manitor salado? Bueno, este permite el crecimiento de bacterias gram positivas mientras inhibe el crecimiento de las gram negativas. Este agar se torna de color amarillo si utiliza el manitor. Ahora bien, si no lo utiliza, se torna de color rojo o rosa. Este medio es importante en el laboratorio debido a que es capaz de distinguir los microorganismos patógenos en un corto periodo de tiempo. Ahora, la composición del agar manitor salado se encuentra en composición por el rojo fenol, el extracto de carne, la pectona de carne, el cloruro de sodio, el agar manitor y agua destilada. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen del agar manitor salado que, como dijimos anteriormente, eh, si se usa el manitor se torna de color amarillo, pero si no se torna el manitor entonces se torna de color rojo, como vemos en la imagen. El uso del agar triple sugar iron y su composición. Bueno, este es empleado para la diferenciación de enterobacterias en base a la fermentación de los hidratos de carbono glucosa, lactosa y sacarosa, y a la producción de ácido sulfúrico. Este tiene una composición de extracto de carne, pluripectona, cloruro de sodio, lactosa, sacarosa, glucosa, sulfato de hierro y amonio, tiosulfato de sodio, rojo de fenol y agar. Ahora, ¿cómo se evidencia el crecimiento del agar triple sugar iron? Bueno, su crecimiento se evidencia si la superficie del tubo se torna de color amarillo, entonces se estaría utilizando la sacarosa y la lactosa. Ahora, si no se torna de color, si se torna de color rojo, entonces se estaría utilizando la glucosa y la lactosa. Aquí vemos una imagen que en uno se torna de color amarillo, entonces se estaría utilizando la sacarosa y la lactosa, como dije anteriormente, y si no se torna, si se torna de color rojo, entonces se utilizaría la glucosa y la lactosa. Además, cabe decir que si se torna de color negro, como en la imagen, se estaría utilizando el ácido sulfhídrico, como se ve en la profundidad. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Pues la resistencia bacteriana es la capacidad que tienen las bacterias de soportar los efectos de los antibióticos o biocidas destinados a eliminarlos o controlarlos. Es decir, como vemos en la imagen, que los antibióticos combaten con las bacterias y muchas veces y entonces algunas bacterias son resistentes a los antibióticos. ¿Para qué es utilizado el antibiograma? Bueno, el antibiograma es utilizado para determinar la sensibilidad o la resistencia de la bacteria aislada a los antibióticos. Diferencia entre un antiséptico y un desinfectante.
Un desinfectante es un compuesto químico que se usa para descontaminar materiales u objetos inertes o inanimados. Aquí tenemos un ejemplo del cloros, que es un desinfectante, mientras que los antisépticos son agentes químicos que eliminan o inhiben el crecimiento de los microorganismos y pueden aplicarse en tejidos vivos y mucosas, dada su composición, su escasa toxicidad para los mismos, como es el alcohol isopropílico. Pues muchas gracias por su atención. Un placer.